Bueno, buen Ponerte día, auriculares. estamos al aire. Buen día nuevamente. Para el público se renueva, como diría la chiquilla, así que estamos acá en Estás este re en ciclo. una. Sí, ya estoy en una. Ya estoy en una, porque bueno, hay que perder la etapa del cringe y pasar a creer que lo estamos haciendo relajar. bien. Estamos de nuevo en este ciclo de charlas que se llama Reforma Laboral en Tiempos de Recorte, que organiza la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, EDA. Mi nombre es Jimena Salas Perilli, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales y a mi lado está Laura Palotini, que también es editora al igual que yo y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Buen día nuevamente, Laura. Buen día, otra vez. Bueno, esta es la segunda charla del ciclo y tenemos una invitada muy especial que es abogada laboralista, es miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina, AAL. La tengo acá a mi lado, Cintia Bención, buenas tardes, buenos días, gracias por acercarte y formar parte de este ciclo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos. Son semanas complicadas, así que me imagino que encontrar un hueco para estar acá nos viene muy bien. Un poco te contábamos cuando llegaste, pero bueno, la idea de estas charlas es acercar a los trabajadores y trabajadoras en general, pero sobre todo a los del rubro de los técnicos audiovisuales, los trabajadores de la cultura, las implicancias de este proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno a partir de su presentación en el Senado el pasado 11 de diciembre y tratar de traerlo al terreno del lenguaje que nosotros manejamos, que a veces no es un lenguaje muy técnico desde el punto de vista del derecho. A veces ni siquiera tenemos demasiado conocimiento de cuál es la ley que nos abriga hoy por hoy. Estamos nosotros como asociación, formamos parte de varias agrupaciones que agrupan federaciones, que agrupan sindicatos, que agrupan otras asociaciones profesionales. Quizás sí nosotros estamos un poco más embebidos, pero las personas que forman parte de la asociación que nosotros representamos a veces están un poco lejos. No necesariamente porque no tengan interés, sino porque a veces, bueno, como te decía, el lenguaje nos resulta un poco ajeno. Entonces, la idea de estas charlas es esa. Hablábamos hace un ratito de que nos parece que esta charla, más que modernizadora, es un viaje a otras experiencias que ya tuvimos en el pasado. ¿Qué dije yo? Esta charla. Esta ley. Te pido por favor. Editame esa parte, por favor. Ahí volvemos. Voy a hacerlo completo, por si hay que... Decía que tenemos la idea que este proyecto de ley, más que modernizadora, es un retroceso al pasado en otras cuestiones que nosotros quizás vivimos o no, pero que sabemos que ya sucedieron. Queríamos ver un poco, antes de meternos de lleno en lo particular de la ley, cuál es tu percepción en relación al proyecto. Bueno, exactamente, como vos decís, es un viaje al pasado, un pasado que habíamos dejado atrás, no solo en normas nacionales, sino también en normas internacionales. Esto lo explico porque hoy un periodista me preguntaba, bueno, pero esto podría llegar a tribunales y plantearse que si sale así como está escrito va en contra de la Constitución. Bueno, esto es una primera cosa que abre la puerta a un temazo. No se puede legislar de cualquier manera en materia de derechos sociales y el derecho del trabajo es derecho social. Siempre hay que legislar en el sentido de ampliar derechos, reconocer más derechos. No se pueden quitar derechos. No tiene que ver con el signo político del partido que gobierna. Tiene que ver con un sistema internacional del que Argentina forma parte. Nosotros tenemos nuestra Constitución Nacional que dice que los tratados internacionales no se pueden violar. Ahí tenemos dos claros límites, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ambos dicen hay que legislar en pos de la justicia social. Hay que legislar reconociendo más derechos a los que menos tienen. Bueno, esto va en sentido contrario. Ya ahí tenemos un primer título. Esta reforma, si sale y se convierte en ley, es absolutamente inconstitucional. Y por ende, perdón, eso significa que es altamente judiciable, o sea, que es algo que no están... que está en contradicción con lo que vienen pidiendo de afuera, que es seguridad institucional. Sí, esta cuestión tan remanida y que se reprodujo ya hasta el hartazgo de que hay que darle seguridad jurídica a los empresarios y de que no se pueden hacer tantos juicios laborales. Bueno, malas noticias para ellos. Seguramente cuando a un trabajador le quieran aplicar esto convertido en ley, lo más probable, como viola la Constitución, es que termine en un juicio. Con lo cual ese punto claramente hace agua como tantos otros puntos. Esto que vos inicialmente decías, ¿no? Lo de la modernización
que en realidad no es otra cosa que una vuelta al siglo XVIII, donde no había límites de la jornada de trabajo, digamos, había un escasísimo límite al poder patronal. Justamente el derecho laboral lo que viene es a poner ese límite. El derecho laboral surge reconociendo que la persona que vive de un sueldo no tiene la misma capacidad de negociación que un empresario. Entonces, justamente la función de la ley es darle herramientas al trabajador para que se pueda defender y que no negocie solo. Acá este proyecto lo que trae es vos solo frente a tu empleador negociando salarios, condiciones de trabajo, jornada, vacaciones. Justamente no solo es antiobrera, sino que es antisindical, porque esa función históricamente la cumplen los sindicatos. ¿Cuáles son los artículos o cómo se expresa eso directamente en la ley? ¿Qué es lo que la ley va a decir para poner ese límite? Varias cosas. En primer lugar, lo que nosotros llamamos derecho individual del trabajo, lo que regula al trabajador solito frente al empleador. Ahí hay una cantidad de normas que lo que hacen es reducir esa protección a casi el mínimo. Esto que yo mencioné de la posibilidad de sentarte solito con el empleador a negociar jornada de trabajo, sacar las horas extras y que me impongan, por ejemplo, un banco de horas y que me digan, mira, la semana que viene vas a trabajar 3 días nada más, pero la otra vas a trabajar los 5 y una jornada y media, atenta contra el proyecto de vida, atenta contra el descanso, contra la posibilidad de ordenar algo de la vida por fuera de la empresa. Es cierto que tenemos trabajadores que prácticamente no pueden hacer otra cosa más que trabajar por falta de recursos, por falta de tiempo, pero esto profundizaría eso. Sí, hay como una cuestión, ayer leí un meme que me causó mucha gracia que decía, ¿por qué te quejas si nadie dice que el empleador te tiene que pegar con un látigo? Solo lo va a hacer si quiere, ¿no? Como que hay una idea en este proyecto en el que los trabajadores somos los malos y el empresario es el bueno, entonces nosotros tenemos que confiar en que todo eso queda librado a su buena voluntad. A mí me asusta muchísimo porque hay, más allá de las exenciones, que quedan un montón de actividades por fuera de lo que sería la cobertura de esta ley, hay un montón de artículos que limitan lo que tiene que ver con la contratación a plazo fijo, eventualizan a los trabajadores o los convierten en proveedores de servicio. Esto es lo que yo puedo entender desde mi limitada comprensión de agarrar una ley y leer, un proyecto de ley y leerlo, ¿no? El tema de la representación sindical queda muy limitada ante esas nuevas figuras del trabajador eventual, que ya existía, pero que ahora como que le relativizan el alcance, ¿no? Entonces, bueno, si querés ahí profundizar un poco en cuáles serían los cambios más grandes en el día a día del trabajador en general, y luego podemos seguir a medida que vayan saliendo los temas. Sí, primero algo conceptual que me parece fundamental, lo que vos decías de precarizar cada vez más como si el empleado fuera el malo y el empleador fuera el bueno, y en realidad no se trata de buenos y malos, sino se trata de protección legal, digamos, o se trata de calidad de ciudadano. Justamente la ley lo que hace es no dejar solo al que necesita que lo proteja la ley o que el Estado lo proteja. Acá tenemos un Estado que dice vamos a desregular todo, cada vez más mercado, que la gente se arregle como pueda. Y en materia de relaciones sociales y de derecho al trabajo, el trabajador no se puede arreglar como puede porque no tiene poder para hacerlo. Entonces, un reclamo histórico del sector más concentrado económico que tiene que ver con las multinacionales, ni siquiera con las pequeñas y medianas empresas, viene reclamando hace muchísimos años, porque esto que leemos ahora no es nuevo, justamente abaratar el costo laboral. ¿Y qué quiere decir abaratar el costo laboral? Que yo pueda, como dijo un ministro memorable, que contratar y descontratar sea tan fácil como comer y descomer. O sea, pasar de la categoría de persona con derechos a la categoría de cosa. Yo decido si compro una máquina, compro un robot o compro una persona. Y si se rompe, lo tira. El robot no tiene sindicato, el trabajador todavía lo tiene, pero lo cierto es que este proyecto apunta justamente a asemejar cada vez más la persona que trabaja a una cosa, donde se puede disponer de su vida y de sus derechos sin ningún límite, y justamente quitándole a los sindicatos, mediante
recortes financieros fundamentales, reducir la posibilidad de que el sindicato, que se financia con los aportes de los trabajadores, quede en cero. Si el trabajador dice, yo no quiero que le aporten a mi sindicato, el sindicato va a dejar de recibir ese aporte, limitando el derecho de huelga, volviendo la huelga una cosa casi inocua, sin esa capacidad de daño que tiene de por sí la huelga, que es para una actividad para que me reconozcan un derecho. Bueno, hay perdón, en eso que decías, sí, porque lo tengo aprendido, ¿no? Repito, por aprendizaje, esto de la hora de trabajo es una variable. Un empresario, si quiere poner un negocio, no puede pensar cuánto va a pagar luz y se puede pagar menos porque, o sea, si no puede pagar la luz, si no puede pagar el alquiler y no puede poner el negocio. Sin embargo, parece que la hora del trabajador es una variable que pueden mover. Y nadie piensa, no puedo abrir un negocio porque necesito bajarle la hora. Justamente, claro. Y la paradoja es presentar esto como la solución a la generación de empleo. Esto va a generar exactamente lo contrario. Las leyes laborales nunca generaron empleo o impactaron negativamente en la generación de empleo. Esto tiene que ver con otras cuestiones de la economía, de las políticas. Y justamente cuando uno escucha a los empresarios, sobre todo que no son las multinacionales, dice, si no hay una reforma tributaria, a mí la reforma laboral sola no me sirve. Eso es una realidad actual, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es bueno de saber también, porque uno a veces dice, se sabe que este proyecto lo escribieron 3-4 personas. De hecho, hubo unas declaraciones públicas donde se decía, se está escribiendo, y uno decía, ¿quiénes? Porque nuestros gremios no, los trabajadores no tenemos ni idea, qué sé yo. Son 4 personas. Bueno, entre esas 4 personas no está la masa general del empresario argentino. Entonces. No, en absoluto. Y además, cuando asumió este gobierno en diciembre del 23, lo primero que hizo fue dictar el DNU 7023 con un capítulo laboral que tenía muchísimo... En verano también. En verano también, en diciembre, otro diciembre caliente, que tenía muchísimo de lo que está en este proyecto. Aquello que la Cámara de Apelaciones del Trabajo dijo no se puede aplicar porque va en contra de la Constitución, reaparece y cobra vida en este proyecto de nueva ley laboral. Lo que no lograron meter por DNU lo quieren meter ahora convertido en ley. Y vos decías, ¿cómo traducir esto para la gente? No hay nada en este articulado que contiene no solo la reforma de la ley de contrato de trabajo, sino que también reforma la negociación colectiva, reforma la huelga, reforma la vida de los sindicatos, se mete con el financiamiento del INCA y de la ley de servicios audiovisuales, deroga el trabajo agrario, le da un régimen especial a los trabajadores de plataformas, sacándolos por completo de la protección. Digamos, esta ley ómnibus que va a desregular todo y a dejar cada vez más solos a los que necesitan la protección del Estado, en realidad, viene justamente para minimizar ese costo laboral y, darle lo que el Fondo Monetario pide, ¿no? Claro, básicamente. Tiene la firma de... Vos sabés que yo leyendo, tratando de barrer preparándonos para esta entrevista, encontré una cosa, quizás hay más, entonces tal vez te sirve también como pie para ampliar, una cosa que siento que a nosotros nos puede perjudicar muchísimo, que tiene que ver con esta cuestión de que cuando uno vaya a reclamar, no sé si va a seguir existiendo el SECLO, que para los que no saben es como una instancia en donde gremio, empleador y Estado tripartitamente debaten sobre la indemnización o el futuro de un trabajador o lo que sea, entiendo que eso es el SECLO, pero no sé si va a seguir existiendo, pero vi un artículo que decía que el juez va a basarse solo en aquello que está en el ARCA, que sería el ex-AFIP. Entonces me pregunto, situación que tenemos muchos de nosotros, quizás no necesariamente eventuales, sino aquellos que estamos en blanco, pero que quizás no tenemos una situación del todo legal en blanco, porque parte de nuestro salario se paga en blanco y parte de nuestro salario se paga en negro, que quizás nuestra antigüedad vino después de 5 o 6 años de trabajo en una misma empresa. El juez va a ver solo lo que está en el ARCA, sí, por lo tanto, si mañana nos desvinculan... Entiendo que es el empleado el que tiene que ahora demostrar que no, antes era, según lo que dice el proyecto, ya no hay que probar, sino que el juez va a mirar, corregime, va a mirar en el ARCA, va a decir, esta persona tiene 5 años de antigüedad, cobró 200.000 pesos, su indemnización se toma sobre eso, sin que uno como trabajador pueda decir, no, mirá, yo cobraba la mitad o 3/4 de mi salario en negro, yo trabajé acá 20 años,
y eso sería cosa juzgada, así que también se nos quita la posibilidad de seguir avanzando en otras instancias de defensa. Traduzco un poquito. Desde hace muchos años, desde los 90, nosotros tenemos el SECLO, en donde cada trabajador individual va frente a un conciliador designado, que es un auxiliar del Estado, hoy Secretaría de Trabajo, con su abogado, y se sienta con el abogado de la empresa a plantear su reclamo. Ese reclamo puede ser por cualquier norma laboral que no cumplieron, no le pagaron la indemnización, no lo categorizaron bien, lo tuvieron trabajando sin registración durante años, digamos, cualquier situación de norma laboral que la empresa no cumplió. El trabajo no registrado, que todos conocemos como trabajo en negro, es una característica de nuestro sistema y de nuestra cultura. Hay una economía en negro y hay trabajo en negro, y esto hace que más del 40% de las personas que trabajan hoy en Argentina no estén registradas. Y esto es tolerado porque la gente sabe que si reclama pierde ese trabajo. Por lo tanto, lo que ocurre habitualmente es que uno aguante esa situación hasta que le dicen no vengas más, no te voy a pagar la indemnización y como estás en negro, si querés haceme juicio. Con lo cual, hasta la ley Bases, nosotros teníamos no solo la posibilidad de reclamar todos los incumplimientos, sino que había una tarifa para reparar el daño por no haber estado registrado. Estuviste 10 años sin estar registrada, no te pagaron aguinaldo, vacaciones, no estabas sindicalizada, no tenías obra social, no tenías recibo de sueldo, digamos, todo lo que implica. Bueno, había una tarifa, las llamadas multas por trabajo no registrado, que te reparaban de alguna manera el daño por esa situación. Desde la ley Bases esas multas no existen más. Hoy solo podés reclamar lo que sería una liquidación pura, por llamarla de alguna forma. Okay. Lo que vos planteabas era las modificaciones en el registro laboral, que se simplificaron mucho para los trabajadores, y como vos decís, ya no hay libro, ya no habría, de aprobarse este proyecto, un libro que cumplía función determinada de control y de prueba en juicio, sino que simplemente se estaría a los registros del ARCA. Pero esto no quiere decir que un trabajador que no estuvo registrado no pueda hacer un juicio, llevar testigos, que le digan al juez si esta persona entró en el 2004 y hacía 14 horas por día y cumplía tales funciones, y entonces el registro del ARCA va a ser solo un dato a tener en cuenta. No es que no se va a considerar la verdad, que es la función del juez, revelar, bueno, a partir de las pruebas, si tengo razón o no en lo que estoy diciendo. A mí me entró la duda porque el proyecto decía, ¿será suficiente con...? Para la registración, pero no como prueba en juicio. Okay. Para la registración se elimina ese libro que tenían que llevar los empleadores, y con eso una cantidad de reformas del proceso judicial que sí le complican enormemente la vida al trabajador. Serían muy técnico, pero bueno, algo de lo que vos decís aparece en complicaciones concretas en el trámite de los juicios. Pero sí hay algo como en los trabajadores de plataformas hay un artículo que habla sobre que el vínculo laboral va a ser entre el cliente y en el caso de Rappi es muy fácil, y como que el dueño de la aplicación queda totalmente afuera del vínculo laboral. Y pienso que los editores es menos popular, pero hay toda una capa de editores y editoras trabajando en línea, que es el mismo sistema de Rappi. Hay alguien que tiene la aplicación, conecta al proveedor, a la editora que le hace el trabajito para las redes, sobre todo YouTube, esas cosas, a una empresa. Y si yo interpreto bien lo que dice el artículo, es a partir de ahora a mí me contratan, mi vínculo laboral es con esta suerte de cliente que tengo, pero que en realidad no es cliente mío, es cliente de un tercero que es el dueño de la aplicación. Bueno, a ver, el tema del trabajo en plataformas es una discusión en Argentina y en todo el mundo, que se instaló con mucha fuerza, que recrudeció en pandemia con la mensajería, los delivery, especialmente el pedido ya, Rappi, Globo, digamos. Es muy visual. Sí. En nuestro caso queda como bastante más escondida esa relación. Bueno, como vos decís, hay otra serie de actividades que se prestan a través de las plataformas, pero que no están alcanzadas por esta reforma. Por ejemplo, hay muchísimo trabajo de limpieza y de cuidados de personas que se lleva a cabo a través de las plataformas. Sí. Esto que vos decís, editores,
El trabajo de diseño gráfico, que se hace Claro. muchísimo por plataformas, todo eso está fuera de este proyecto. Este proyecto lo que dice es que solamente quienes realizan transporte de personas o cosas, Uber y mensajería, son los que se van a regir por esta nueva normativa que dice están fuera de la ley de contrato de trabajo. Como vos decís, va a haber una relación con el consumidor, el que requiere mi servicio como rider, como Rappi, ponele. Iría a la ley civil y comercial. Exactamente. Dice, la única restricción es que, bueno, tengo que tener un seguro de tipo civil por si me accidento, pero no voy a tener... Puedo loguearme y desloguearme. Este fue uno de los puntos más críticos porque sirvió para quienes están a favor de que esto no es un contrato de trabajo, decir, bueno, la soberanía del tiempo es un elemento clave, determinante para saber si alguien está o no está en relación de dependencia. Y esto es falso. El tiempo es solo una variable, pues yo puedo, por ejemplo, ser actriz de publicidad, me contratan para hacer una publicidad, me aplican un convenio colectivo, estoy sindicalizada, me protege el sindicato de actores, pero voy a grabar la publicidad de shampoo y estoy 2 horas. Respecto a esas 2 horas, tienen que ponerme en blanco, pagarme todo lo que me pagan, cumplir el convenio colectivo. Y el resto del día no hago nada, o hago otra cosa, o trabajo por mi cuenta, o tengo otro trabajo en relación de dependencia. El tiempo es solo una variable, no es de ninguna manera determinante. Incluso yo podría acordar libremente, mira, no puedo grabar a la mañana, voy a grabar a la tarde, ¿te parece bien? Sí. Pero además estas plataformas tienen un sistema como de premios y castigos en relación a Totalmente. la conectividad que no tiene nada que ver con un horario y tiempo lineal. Y que es No hay propio libertad. de la relación de dependencia, donde el empleador tiene Claro. la posibilidad de sancionar, de organizar, de distribuir, de imponer, y esto de te apago para que no te puedas conectar como sanción es algo que tiene que ver con el poder patronal. Claro. En las relaciones de entre pares no existe. Más encubierta la relación imposible cuando empezás a imitar los comportamientos de... Hablando de imitar los comportamientos, también otro artículo que siento que nos puede llegar... Sí, pobre, porque le dijimos que nos organizara ella, nosotras, y le estamos clavando sobre nuestras dudas Pero directamente. ella si es debemos- experta, claro. ella es experta Vos no y vas importa, a ver no salir importa. jugando No importa. si, A ver, si en algún lado... Claro. De todos modos, todo lo que yo diga está sujeto a 1000 correcciones porque obviamente no entiendo nada. Lo leí, qué sé yo, hablando, que decíamos lo de imitar. Hay algo que también nos afecta a nosotros como editores en general, es esta cuestión de que algunos de nuestros convenios, nosotros estamos en general regidos por los del Sindicato de la Industria Cinematográfica y los del Sindicato de la Televisión, CK Satside. Al haber habido tanta movilización tecnológica, muchas veces en nuestra actividad se utilizan los convenios que son hechos para una actividad por una analogía a actividades que todavía no tienen convenio. Entiendo que esa cuestión de aplicar la analogía en esta ¿No me ley dijiste ya- que no entendías nada? ¿Entendés un montón? Leíste perfecto, eso no lo detectó Existe- nadie. Existe un amigo que yo tengo que se llama ChatGPT. Cuando yo interpreto algo, le digo, estoy interpretando bien esto, y él, como es mi amigo, vamos a pasar las fiestas juntos probablemente, me dice sí, no, qué sé yo. Pero bueno, también me había dicho que lo que te dije antes era en general para pelear una indemnización o una jubilación, y no, era solamente en el proceso de registración. Así que nunca una inteligencia artificial va a suplir tu conocimiento. ¿Cómo, digo, esta cuestión de la analogía, si no me equivoco, se llama así el título del artículo? Bueno, primero, para que se entienda, la ley laboral, la que nos rige, la 2744, es un piso mínimo de derechos. Reconoce que, por ejemplo, si vos tenés hasta 5 años de antigüedad en el empleo, no podés tener menos de 14 días de vacaciones. Pero un convenio colectivo de actividad puede establecer una mejora en eso y en cualquier otro tema. Para eso son los convenios colectivos de actividad. Lo que hacen es tomar ese piso y mejorarlo en todo, además de regular cosas que no están en la ley de contrato de trabajo que tienen que ver con cada actividad específica. Ujú. Entonces, muchas veces se producen cuestiones de lo que vos planteaste, encuadramiento. Digamos, un empleador que, por ejemplo, qué sé yo, distribuye una bebida gaseosa. Bueno, tiene en esa línea de producción diferentes actividades. Y cuando le pregunta al abogado, ¿y en qué convenio los pongo? Y poner en el convenio que tiene salarios más bajos. Después vemos. ¿Por qué? Porque podría venir camioneros a decirme, mire, usted tiene a toda la gente en comercio, pero resulta que
cuando su bebida sale en mis camiones, usted a esa gente le tiene que aplicar el convenio de camioneros. Bueno, estos son los conflictos de encuadramiento, ¿no? Donde los sindicatos de alguna manera plantean ante el Ministerio de Trabajo el conflicto de a qué sindicato o qué convenio colectivo debería aplicarse. Lo que vos planteás no es esto, sino que es, bueno, yo tengo, por ejemplo, trabajadores fuera de convenio, o tengo una actividad que no tiene un convenio específico. Entonces digo, bueno, tomo un convenio que más o menos podría aplicar analógicamente, porque tiene... Por ejemplo, perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo los editores que trabajan en canales de streaming. Porque, por ejemplo, el SATSAI tiene un convenio para productoras, tiene un convenio para canal abierto, no tiene aún un convenio para trabajadores de streaming. Vamos a hacer ejemplos que tal vez no pueden. Lo que la ley vigente dice, yo puedo tomar convenios que podrían tener muchas semejanzas con esta actividad y aplicarlos analógicamente. Lo que dice el proyecto es no voy a poder aplicar analógicamente, no tengo nada, lo único que tengo es la ley de contrato de trabajo. Y todo lo mejorado por convenios primos, familiares, no lo puedo usar. Ese sería un nuevo límite que hasta acá, como vos decís, pero no además ocurría. esto viene acompañado porque viene como dentro de la misma línea de ya no ser obligatorio la retención para los sindicatos de las empresas, y los sindicatos da lugar a como esta suerte de sindicatos empresariales que en este país no existen y en otros no. Dos cosas ahí que estás planteando que son fundamentales. El desfinanciamiento de los sindicatos. Porque eso a nosotros perdón, yo para hacer una introducción, sobre todo en general, cuando nosotros hacemos la encuesta, muchos editores y editoras, sobre todo más jóvenes, no están sindicalizados. Esto es una discusión que tenemos. ¿No sirve el sindicato para eso? No, por supuesto que sirve, porque el convenio viene del sindicato, porque le aportamos a los sindicatos para que siga regulando los mínimos, porque aparecen, los convenios por categorías. Entonces, está el sindicato, aunque vos no estés sindicalizado, editor, editora, cuando vos pones un precio a tu trabajo, es porque hay un sindicato avalándote. Eso es algo que sobre todo los chicos más chicos y las chicas me da la sensación de que les cuesta entender. Es, bueno, yo no estoy sindicalizada, entonces ¿para qué quiero el sindicato? No, esa es la lógica. Y en la ley, ahora te dejo, pero era como... esa ley viene a poner muchos palos en la rueda en eso, porque a nosotros nos mata si no nos saca el sindicato poniendo esos mínimos. Sí, son dos cuestiones. Una, cómo se financian los sindicatos y a quién beneficia la labor del sindicato. Y otra, el tema de los convenios de empresa. Primero, 2 minutos de la cuestión del financiamiento. Los sindicatos se financian con los aportes de los afiliados, que son los trabajadores de la actividad que han decidido voluntariamente afiliarse. Esto que vos decías, hay una enorme cantidad de gente que dice no conozco al sindicato, no me representa, no confío en ellos, digamos, todo este descrédito que también interesadamente se alimentó durante tantos años. Y una dificultad por las nuevas relaciones de trabajo, porque a veces te querés sindicalizar y es difícil encontrar la forma, no sé, por ejemplo, lo que hablamos, no sé en actores cómo es, pero cuando nosotros trabajamos mucho por proyecto, a veces incluso cuesta mucho y se trabaja mucho para ver de qué manera apoyar al sindicato. Si no tenés un trabajo estable. Sí, bueno, las políticas de afiliación de los sindicatos obviamente varían de acuerdo a las características de la actividad. Hay sindicatos como ATE incluso que afilian monotributistas o, por ejemplo, en el caso de las actividades artísticas donde hay tanta rotación, bueno, se establece un régimen de afiliación que atiende a esa discontinuidad y que dice, bueno, tanto aporte por año genuino proveniente de esa actividad ya te permite continuar afiliado aunque estés 6 meses trabajando de taxista, por ejemplo. Entonces, una cosa son los aportes de los afiliados, otra cosa son los aportes llamados de solidaridad. Es esto que vos decías, Laura, de yo no quiero a mi sindicato, pero yo tengo mejores condiciones de trabajo que otros gracias a mi sindicato. Eso es lo que justifica, le da legitimidad a que el sindicato pueda retener una parte de mi salario, un 1, un 2, hasta un 3, de cuota de solidaridad, porque a mí me beneficia igual lo que el sindicato consigue. Si saco una paritaria que supera la inflación, a mí me van a pagar ese salario nuevo, no me van a decir, como vos no estás en el sindicato, a vos te pagamos por salarios por debajo. Con lo cual, ese beneficio, aunque yo no estoy afiliada, tiene un costo, y ese costo es el aporte de solidaridad. Lo que dice este proyecto es que ni uno ni otro
ni el porque soy afiliada, porque elegí afiliarme, ni el de solidaridad, me lo van a poder hacer a menos que yo expresamente autorice al empleador que lo haga y, en algún caso, la autoridad de aplicación, o sea, Secretaría de Trabajo, dicte una resolución que diga que sí, que me pueden hacer esa retención. Imagínense con la necesidad económica acuciante que hay, los salarios de pobreza, el pluriempleo, cuánta gente comprometidísima con su sindicato va a afirmar que sí, que quiere que le retengan. La responsabilidad sobre el trabajador, como si el trabajador estuviera en la misma posición para negociar. Totalmente, porque lo que va a pasar es que los trabajadores van a decir, acá no hacemos los aportes sindicales, así que si te gusta bien, y si no, sobre todo porque lo que quiere el empresario, más allá de un costo que no tiene que ver con su bolsillo, porque estamos hablando de una transferencia de ingresos del propio trabajador a su sindicato. ¿Por qué esto está en la ley? Porque el empleador actúa como agente de retención. Le dicen, bueno, hoy usted tiene que retener ese 3% y mandárselo al sindicato o mandárselo a la obra social. Esto es independiente de la jubilación. ¿Por qué le interesa al empresario desfinanciar al sindicato? Para reducir la injerencia del sindicato en la empresa. Digamos, yo tengo un sindicato sin fuerza, sin inspectores, sin estudios suficientes de análisis de datos, sin un financiamiento adecuado, no puede llevar adelante un plan de acción, que es la razón de ser de un sindicato. Y la otra cuestión, Laura, que vos planteaste, que también es muy importante, es el tema de el sindicato de empresa y el convenio colectivo de empresa. Digamos, nosotros tenemos un sistema en Argentina que se llama de unidad promocionada. Toda la normativa vinculada a la negociación colectiva y a los sindicatos privilegia al sindicato por actividad, justamente como un reconocimiento de que es importante un sindicato fuerte, con muchos afiliados, con mucha capacidad de negociación, de llevar adelante una huelga, y le da a los sindicatos más pequeños de la misma actividad que pueden coexistir, porque, por ejemplo, en una región geográfica ese sindicato general no llega, porque alguna empresa decide mejorar incluso ese convenio de la actividad por el motivo que sea, bueno, le da algunas atribuciones. Acá se invierte ese orden y se le da prioridad a la negociación por empresa y al sindicato de empresa, lo cual, creo que vos lo mencionaste, lo que va a generar es muchos sindicatos amarillos, digamos, que la empresa le diga a sus trabajadores, bueno, júntense, yo les doy el contador y el abogado que les va a hacer los papeles, van a la Secretaría de Trabajo e inscriben este nuevo sindicato. Y arreglan. Tenemos experiencias en nuestro país. Un poco no se manejan también así las universidades. Sí. Que tienen como sindicatos dentro de cada universidad, que después están dentro de una federación, pero que muchas veces la negociación no es tal. Te escuchaba antes decir esto de que el empleador puede decidir si te hace el aporte sindical o no, y pensaba en otras cuestiones que leí en la ley, como que algunas cosas que hoy son derechos adquiridos pasarían a llamarse beneficios sociales, como pienso un poco de que, bueno, nosotros, en nuestra actividad está bastante permeada por esta cuestión de intentar a veces hacer un laburito afuera, sobre todo en épocas de inflación y demás, porque el laburito afuera viene en una moneda que a veces es un poco más estable que la nuestra. Entonces nos encontramos muchas veces con anuncios que dicen non-union, como por afuera del sindicato, por adentro, o sea, como que ya vos sabés que no te podés sindicar. Obviamente nosotros no podríamos porque no somos de esa nacionalidad y tampoco estaríamos haciendo algo como en el marco de la legalidad, pero si una persona estadounidense quiere aplicar ese trabajo, ya dice non-union, ya dice beneficios, vacaciones, obra social. Tiene la firma de estos modelos de trabajo, digo, este proyecto, hasta desde lo semántico. Yo a veces veía que se cambiaba la nomenclatura persona humana por persona física, y decía, esto además de todo, además de ser una cuestión que nos corre con el sentido común, que maneja la agenda con esto, buscando enemigos como es la cultura, como son los sindicatos que vos bien mencionabas antes, también es una cuestión semántica, ¿no? Nos ponen a discutir a veces terminologías como... Hay un artículo explícitamente que quita la palabra justicia social, es la única modificación que hace. Es exactamente el mismo, pero sí la palabra justicia social.
Sí, esto que decís de la justicia social, que nuestro presidente se encargó de entrada de decir que para él era una aberración, está expresamente en la Constitución Nacional. Dice que el Congreso debe legislar en pos de la justicia social. Bueno, si no lo hace o va en sentido contrario, va a tener que modificar la Constitución, que por ahí lo están considerando incluso. No, iba a decir algo en relación a esto de qué función cumple la justicia social en el derecho del trabajo. Este artículo que vos mencionás justamente quita la justicia social como regla de interpretación, porque dice, muchas veces hay conflictos por interpretación de normas. ¿Qué quiere decir la norma cuando dice tal cosa? Entonces, el derecho al trabajo da pautas para interpretar y pautas para aplicar. Y entonces dice, en caso de duda, debe interpretarse a favor de la justicia social, como dice a favor del trabajador. Bueno, todas estas cosas se van quitando, se van vaciando de contenido justamente para dejar al trabajador en una supuesta igualdad en términos de calidad ciudadana, digamos, que el empleador, lo cual, eso sí, es, digamos, atenta contra los derechos humanos de la persona que trabaja. Y es un cambio de paradigma, ¿viste? Cuando decimos, bueno, ¿por qué decimos un cambio de paradigma? Porque justamente antes de la ley de contrato de trabajo y de las huelgas y de todo el periodo de convulsión sindical, donde se negociaron convenios colectivos y se dictaron antes incluso las principales leyes, mucho más atrás la ley de jornada, se aplicaba el Código de Comercio. Se decía, bueno, entre trabajador y su patrón hay una relación comercial. Bueno, justamente el avance en derechos humanos fue lo que permitió entender que ahí no hay una relación de subordinación, el trabajador se somete al poder patronal, porque no le queda otra. Y la función de la ley es de alguna manera generar condiciones que lo eleven un poquito de esa situación tan de inferioridad. Anteriormente y en la charla anterior y con vos también hablamos un poco sobre que empieza a aparecer la restricción y la penalización de la huelga o de la protesta. ¿En cuáles son los lugares concretos o qué dice concretamente la ley donde se ve reflejado eso? Bueno, tuvimos un adelanto importante en el DNU 70 que reaparece acá, limitando enormemente la cantidad de trabajadores de una actividad que pueden ser afectados a una huelga. Digamos, hay que garantizar una dotación que no es mínima, es enorme, porque en el caso de las actividades esenciales es del 75%. Vos si querés hacer una huelga, por ejemplo, hasta acá era luz, gas, y controladores aéreos, ¿no? Luz, gas y agua. ¿Salud? Y servicios sanitarios, hospitalarios y controladores aéreos. Hasta hoy esas son las únicas actividades donde vos tenés un límite y no tenés que garantizar una dotación mínima, porque si no lo haces eso puede implicar un riesgo a la salud y la vida de las personas. El DNU 70 ya ampliaba ese listado enormemente y además agregaba las de importancia trascendente, diciendo, bueno, hay que garantizar un 50% de personas que continúen trabajando. Eso lo retoma este proyecto de ley. Además, hablo de otra norma que nos rige hace un año y medio, que es la Ley Bases, creó la figura de la injuria laboral, que siempre existió. La injuria laboral es aquella situación donde alguno de los dos, trabajador o empleador, cometen una falta tan grave que impide continuar el vínculo. Cuando el trabajador comete alguna falta muy grave, se lo despide con causa y no se paga indemnización. Bueno, con la ley base se habilitó que el trabajador que participa en un piquete o, digamos, daña alguno de los bienes o de alguna manera impide el acceso de un compañero que no quiere plegarse a la huelga al lugar de trabajo, puede ser despedido con causa. Comete una injuria igual que si, por ejemplo, robara las pertenencias del empleador. Y en este proyecto de ley, lo de la huelga está exactamente así como en el DNU, pero además lo que trae es una enorme cantidad de situaciones que podrían dar lugar a sanciones a los sindicatos, hasta el punto de dejar al sindicato sin la posibilidad de accionar, quitándole la personería gremial. Y cobrando multas. Esto ya había pasado con la ley Bases, de mandar a los sindicatos unas multas imposibles de afrontar. Sí, y pasó también muy fuerte durante el macrismo, que fue lo que motivó que nuestra asociación
junto con otros espacios, hiciera una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos recibió en Montevideo para explicar lo que estaba haciendo el gobierno de Macri, que amenazaba a jueces laborales, a abogados laboralistas, ponía multas enormes a los sindicatos, no homologaba las paritarias, digamos, toda una política que ahora se pretende legalizar con esta reforma. No, y para muestra sobre un botón, porque hace unos poquitos días se supo que sumariaron a los médicos y personal del Garrahan que habían estado de paro, sí, que ellos ya entiendo que ya están por afuera de lo que comprende la ley de contrato de trabajo por ser trabajadores estatales, entiendo. Así que bueno, ahí también hay una cuestión de, bueno, esto te va a pasar o esto es lo que tenemos planeado también para los que estén bajo esta sombrilla. Sí, algo que no quiero dejar pasar y que tiene que ver con este cambio cultural y este disciplinamiento, digamos, a los que todavía tienen protección porque tienen un sindicato, porque están registrados, porque tienen un recibo de sueldo y demás, no reclamen porque algo terrible les puede pasar. A los que hace mucho que están por fuera de ese sistema de protección es lo que a ustedes les falta, lo tienen los trabajadores en blanco. Hay que equiparar para abajo. Digamos, culturalmente es tremendo digamos, la incidencia que esto tiene. Y después toda una generación joven que por ahí no tuvo padres que hayan podido estar protegidos como sus abuelos, con una ley de contrato de trabajo, con un periodo no digo de pleno empleo, pero de otras condiciones en el mercado de trabajo, salarios que alcanzaban para cubrir las necesidades mínimas. Y esto que vos decías antes, hay gente que no sabe lo que es el aguinaldo, por ejemplo. Nunca lo cobró, sus padres no lo cobraron, es algo que en sus círculos no existe. Bueno, dentro del mundo audiovisual, o sea, por dentro de editores y editoras, aguinaldo es algo que la mayoría cobramos eventualmente y no, la mayoría no lo cobramos y eventualmente pegamos algún laburo en blanco que decís, bueno, este año me toca aguinaldo, pero... Sí, porque se han extendido mucho las modalidades de contratación por proyecto y también por fuera del marco de lo que es editar para televisión o editar para productoras que quizás tienen los convenios más claros. Y volvió el tema del factureo. Sí, volvió. Lo importante también es destacar que esta ley no va a mejorar eso. Digo, si vos no viste un aguinaldo, no viste unas vacaciones y sentís que el sindicato hoy no está cerca tuyo por diferentes razones, la solución no es quitarle el poder al sindicato, quitarle la protección a los trabajadores que sí están en este momento encuadrados y pasar a que todo el mundo equipare para abajo, que además no es solamente un perjuicio para el trabajador en sí, sino qué pasa con nuestras jubilaciones, qué pasa con los jubilados cuando recaen los aportes, qué pasa, o sea, si ya legalizamos hoy de financiar también las cajas jubilatorias, ¿cuándo? Eso era la siguiente pregunta, ¿qué pasa con los salarios? Hay muchos artículos que dicen, bueno, ya hoy son bajos, ¿no? Pero hay algunos artículos que, si mal no entendí, permiten que una parte del salario se pague de otra manera que no sea en dinero. No vi o no comprendí si había un mínimo en el cual, bueno, no, el 80% tiene que ser en dinero y el 20% puede ser en vivienda o en especias. ¿Qué pasa cuando ese salario tiene que ser judicializado porque te despidieron injustamente? Entonces, bueno, esa es una cuestión que me interesa también abordar, y si lo querés linkear también con la cuestión de cuáles son las modificaciones en indemnizaciones, que hasta ahí no llegué a leer, así que no sé, no voy a spoilear nada. No, algo fundamental y también un pequeño enlace con lo que significa esto para mujeres y diversidades, el de financiamiento de la seguridad social. Las mujeres en general en su vida, en sus trayectorias profesionales, no acumulan riqueza. Tienen muchas menos posibilidades de hacerlo y en general encontramos muchas más mujeres viejas, adultas, mayores, pobres que varones. Y tienen una expectativa de vida mayor, con lo cual esa vejez en la pobreza se extiende, digamos, si no contás con la ayuda de una familia, bueno, obviamente una jubilación mínima, una PUAM no te alcanza obviamente para nada. Y todas estas normas lo que traen es el desfinanciamiento de la seguridad social, porque justamente también se trata de vaciar al Estado. Este proyecto genera algo que le pone el nombre de FAL, ¿no? Fondo de Asistencia Laboral, que dice, bueno, señores empresarios, quédense tranquilos, si a ustedes despedir a una persona de 10 años de antigüedad hoy les cuesta, no sé, 10 millones, 20 millones, les va a costar 0. ¿Por qué?
porque van a poder generar un fondo de asistencia laboral. ¿Vieron ese 11% que aportan a la jubilación? Bueno, se va a reducir en 3 puntos y esos 3 puntos que le pagan al sistema de seguridad social van a ir a este fondo de asistencia. Un fondo de asistencia que va a estar rigido por la Comisión Nacional de Valores, que ustedes van a poder hacer timbear como quieran, que no hay garantías, etcétera. Entonces, esa función disuasiva que tiene la indemnización por despido, que hace que un empleador piense 2 veces antes de despedir por el costo que tiene, desaparece absolutamente. Pero no solo eso, es el Estado financiando los despidos y es la Seguridad Social reduciendo su caja. Con lo cual, si no aumentan las jubilaciones a como estamos hoy, imagínense con la instauración del FAL. Y lo que vos decías de los beneficios sociales. La ley, como la tenemos hoy, dice, bueno... Que además, que además, retomando lo que decías antes, de que no es cierto que los empresarios lo pidieran, entiendo que este fondo estuvo a prueba, fue optativo para algunos, ¿no? Y no lo tomó nadie. En la ley Bases habilitó el fondo de cese laboral. Es parecido, pero no es igual. El fondo de cese laboral era una caja con fondos nuevos. O sea, esto era un costo adicional para el empleador. Por eso no lo tomó nadie. Decía, bueno, por negociación colectiva, un gremio se puede sentar con su patronal y decir, bueno, habilitemos un fondo de cese. Todos los meses el empleador saca de su bolsillo un porcentaje, en la construcción es el 8%, y con eso se va haciendo una plata para que el trabajador cuando se desvincula se la lleve. Eso no lo hizo nadie, porque ¿qué empresa quiere encarecer su costo? No había ninguna ventaja. Como se dieron cuenta que no funcionó, habilitan esta nueva modalidad que es el FAL. Ese gasto del Estado. Que lo financia el Estado. Los despidos financiados por el Estado de financiamiento de la Seguridad Social. Claro, o sea, no sé y obligatorio. Y obligatorio. Claro. Entonces, bueno, más allá de que la reglamentación todavía no sabemos en qué sentido va a ir, pero justamente lo que también trae la ley es habilitar todo tipo de negocios financieros. Claro. Esto de pagar el sueldo con billeteras virtuales, pagarlo en dólares, digamos, son justamente, es como están mirando el mundo hoy en este país, digamos, la financiarización total de casi todo. Bueno, en el Inca ahora, creo que la semana pasada, no la anterior, reconocieron que están timbiando el fondo del instituto. Hace ya un par de semanas. Sí, a mí me preocupa muchísimo esto de pagar el salario en especias, ¿no? Como dicen, vivienda o en especias. Pienso por ahí en un trabajador petrolero o alguien que se tiene que mover a otro lado. Bueno, una parte del salario ahora, si no hay un mínimo, entonces yo puedo cobrar un sueldo de $1.000.000, 200.000 pesos en blanco y 600.000 pesos en tickets o en cualquier otra cosa, o no sé qué serán las especias, gimnasio o beneficios sociales, como lo pusieron. Por supuesto que me modifica mi capacidad de financiar mi vida, pero también me modifica la salida de esa empresa, me modifica mi aporte jubilatorio, me modifica todo hacia el futuro, hacia el presente y el futuro. Las famosas tarjetas Falabella. Sí. Claro, los famosos ticket canasta que vuelven, justamente una garantía que tiene el salario es la indemnidad. O sea, a mí me tienen que pagar en dinero. Lo que la ley de contrato de trabajo dice, como la tenemos hoy, es que hay una serie de beneficios sociales que son prestaciones en especie y que no son considerados salario. Por lo tanto, sobre eso no se paga jubilación, claro, no se pagan cargas, no se toma como base de cálculo el día que tengo que decir sobre qué salario voy a hacer las cuentas para despedir y demás. Se amplió esta lista de beneficios sociales a los planes médicos y al comedor por fuera del establecimiento. Y después hay otra lista nueva de prestaciones que son en especie, como vos decís, donde no está establecido el tope, y bueno, todo esto seguramente se va a ir determinando a partir de la judicialización. Eso te iba a decir, porque dije en especias, ¿no? Como que nos iban a pagar en curry. Y cuando dice, bueno, la nafta, el celular, la vivienda, todo eso no es salario. Bueno, sumado a eso, sacan las propinas, o sea, esta posibilidad de obtener ganancias deja de ser considerado salario. Pensemos que los gastronómicos tienen más del 70% del ingreso a partir de las propinas. Sí, que a veces hasta el propio empleador te ofrece 2.50 pesos de básico y te corre con las propinas. Por eso también a veces
ni siquiera es algo que beneficie del todo. Yo siempre tiendo a pensar también que el trabajador, los trabajadores y las trabajadoras estemos encuadrados en un sindicato también resuelve un montón de cuestiones así para la empresa, ¿no? Esta cosa de sacarse encima la negociación individual. Entonces, a veces también hace un poco de ruido proyectos así, porque decís, ¿a quién? Bueno, vos un poco lo estuviste expresando. ¿A quién beneficia? ¿Hay algún artículo en este proyecto que nos beneficie como trabajadores y trabajadoras, Cintia? No, en absoluto. Todos son en contra, todos son a la baja. Claramente la intención es habilitar el despido libre, abaratar el costo laboral, desfinanciar los sindicatos. Es un proyecto, como viene siendo todo lo que llevó adelante este gobierno, antiobrero y antisindical. Pero me interesa también tomar el pequeño empresario o el empresario cumplidor, también de alguna manera se ve perjudicado por este nuevo escenario donde, bueno, tampoco tiene claro, reclamaban seguridad jurídica y previsibilidad en los costos, tampoco van a tener previsibilidad en los costos. Y esto que vos decís, hay muchos empleadores que antes de tomar una decisión llaman al sindicato y dicen, hola, ¿me pueden explicar qué tengo que hacer acá? Y lo hacen, porque les da la seguridad jurídica justamente que necesitan para poder planificar el negocio. Bueno, todo esto obviamente... O sea, a veces cuando escuchás, ay, somos prisioneros del empleado, es muy difícil despedir y contratar, y decís, bueno, quizás si empezás por contratar en blanco, se te resuelvan un montón de esos problemas. Por cumplir la ley, ¿no? Y también por leer la ley, porque a veces los empleadores piensan que la causa justa de despido es que llegaste tarde un día, o que contestaste mal, o que no te peinaste, y la realidad es que hay un montón de instancias previas a despedir a un trabajador por una pavada que a veces, bueno... Supongamos que efectivamente... perdón. No, por favor. Supongamos que efectivamente esta ley, como dice el gobierno, o sea, cae sobre el trabajador, pero ¿trae más trabajo? No, en absoluto. No, el crecimiento del empleo tiene que ver justamente con otro tipo de variables, con el crecimiento de la economía. Todos leemos todo el tiempo la cantidad de empresas que cierran. ¿Por qué cierran? Por las políticas macroeconómicas. Este tema, dicen los que... analistas económicos, la apertura indiscriminada de las importaciones y la desprotección absoluta de la industria nacional. Eso no tiene nada que ver con las leyes laborales, y lo que está generando es que hayan cerrado 200.000, 20.000 empresas desde que está vigente la ley Bases, 200.000 puestos de trabajo menos. Todos los días leía, hay 400 personas que quedan afuera, porque justamente los empresarios medianos y pequeños, no estamos hablando de multinacionales, no pueden sostener las empresas con lo que está pasando con la economía. O sea, las grandes tienen espaldas para despedir y pagar indemnizaciones, las chicas cierran. Y todavía no tiene esto nada que ver con las normas laborales, ni con la ley Bases, ni con el DNU, ni con lo que se viene. Tiene que ver con lo que pasa básicamente con la actividad y con el consumo. Si no hay consumidores, digamos, ¿para qué voy a salir a producir? Bajaron las ventas claro, como en el 2001, digamos. Sí, 2020. Si no hay poder adquisitivo, ¿no? Por más que... Totalmente. Lamentablemente pasó casi una hora. Sí, me imagino, Paula. Yo creo que esperemos poder contar con vos en el futuro, porque seguramente van a surgir nuevas dudas, pero has abarcado un montón de lo que te preguntamos tan puntual. Perdón si te bombardeamos, pero es el primer encuentro con una especialista en esto y teníamos muchísimas dudas, así que con alguna certeza nos vamos. Primero, agradecerte el tiempo y venir. Segundo, me gustaría, como para cerrar un poco más arriba, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es la alternativa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el plan como trabajadores, como ciudadanos? Ante lo que se viene, cómo podemos intentar defender los derechos conquistados y poder argumentar que todas estas cuestiones que se plantean en este proyecto no nos van a beneficiar y van a empeorar lo que en este momento necesitaríamos mejorar. Uh-huh. Bueno, daría la impresión que la gente se empieza a despertar, digamos. Una cosa fue la reacción ante los primeros cambios, donde la gente no entendía mucho, pero ahora... muchas veces escuchás gente de la calle que empieza a entender qué significa todo esto y hacia dónde va y qué es lo que se busca. La verdad es que primero despabilarse, entender cuál es el proyecto de país, qué nos queda a los que vivimos de nuestro trabajo y no somos grandes empresarios, y la resistencia, una resistencia que se expresa claramente en las movilizaciones, en la calle, en todos los espacios públicos. Esto que ustedes están haciendo es un grano de arena fundamental, digamos, que
que los periodistas empiecen a hacer las preguntas que permiten esclarecer que esto va en contra de la mayoría. No, para mí entender esto y que justamente se comunique bien, y cuando hay una convocatoria, la resistencia básicamente. Es cierto que individualmente, si uno tiene miedo de perder el trabajo, no va a inmolarse solo, y de ninguna manera es lo que uno podría aconsejar. Justamente lo que dice es: andá al sindicato, plantéenlo todo, si no hay sindicato dentro de la empresa, digamos, nunca solos. Pero esto se resiste y se gana por la fuerza. Y cuando digo la fuerza me refiero a las herramientas que siempre ha tenido el movimiento obrero para resistir. Digamos, no estoy hablando de cosas muy locas, estoy hablando de herramientas que tienen los trabajadores, como la huelga, la negociación colectiva, y entender fortalecer que el sindicato. Nuestra herramienta sea una computadora, somos obreros y obreras. Totalmente. Y personas con derechos. Y personas humanas. Y personas humanas. No necesariamente personas físicas. Bueno, yo no puedo más que agradecerte. Sí, no, gracias por muy este espacio. ¿Te quedó algo? No, a los periodistas están Nosotros por no derogar somos el estatuto del pero periodista estamos... y significa, lo sé, pero de alguna manera son primos, Sí, por supuesto. los Somos atraviesa de aliados. alguna manera y va en sintonía con todo esto, digamos, Sí, la por derogación supuesto. de ese piso de protección histórico, más allá de que es una actividad precarizada desde hace mucho y llena de fraude laboral, los factureros que vos decías, bueno, pero esto se extendió a muchísimas actividades. Pero bueno, no, básicamente que la gente se informe, seguir conversando, hacer justamente la resistencia en la calle y también en el Congreso, exigir espacios de discusión. Digamos, los que pertenecemos a alguna asociación de cuestiones técnicas como la abogacía laboralista, por ejemplo. Bueno, esto no pasa si no nos dan un espacio, un micrófono dentro del Congreso para explicar de qué se trata y que los legisladores asuman la responsabilidad, porque también después pueden venir juicios políticos, denuncias por mal desempeño, digamos, no es gratis levantar la manito a favor. Bien, bueno, tener Muchas en cuenta gracias. eso. Tener en cuenta eso, entonces. Por hoy. Gracias por acompañarnos por hoy. Esperamos poder continuar con este ciclo de charlas. Vamos a intentar hacerlo lo más recurrentemente posible. Vamos a colgar estas charlas en nuestro YouTube para que puedan verla quienes no la pudieron seguir ahora en vivo, porque es un horario complicado a la mañana. Y seguramente acompañaremos durante la semana con recortes y demás para que se pueda difundir y hacer llegar a todo el sector audiovisual, de los trabajadores técnicos, de los trabajadores creativos y a todo el trabajador en general. Me parece que las dos entrevistas que hicimos hoy son de interés general para poder ir desmenuzando este proyecto y comprenderlo. Les agradecemos mucho también a la gente de Punto Cero que nos facilitó estar en este espacio tan cómodo. Vinimos, nos sentamos, hicimos las entrevistas y nos vamos. Así que muchísimas gracias a algunas asociaciones amigas que empezaron a viralizar la comunicación sobre estas charlas también. Sí, también. Y nos vemos pronto. En principio, el jueves vamos a estar convocando probablemente. Todavía no tenemos mucha información, pero ya es protector solar en mano, botellita de agua. Por lo menos a encontrarnos en la calle y a vernos las caras y a levantarnos un poco el ánimo, que se viene un verano complicado. Bueno, gracias Cintia, gracias Lau, gracias a nuestro técnico. Felicitaciones. Felicitaciones felicitaciones a nosotras y a todo el equipo de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, de la comisión directiva que estuvo laburando todo el fin de semana para poder sacar esta charla. Bueno, nos despedimos sin más. Muchas gracias. Gracias.